Un saludo, esperando que se encuentren muy bien. La frase del día de hoy es mejor padecer una injusticia que cometerla. Sócrates. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema del área de derecho penal. En este caso vamos a hablar de lo que sucede si la víctima en el proceso penal fallece. Y resulta que la misma víctima era el único testimonio, el único testigo directo de la conducta que se había efectuado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En este caso vamos a pensar en el delito de lesiones personales dolosas, las cuales las encontramos en el Código Penal en sus artículos 111, 112, 113, 117. Tenemos como pruebas, supongamos que tenemos pruebas documentales como la denuncia, un acuerdo conciliatorio, los dictámenes médico-legales que se le realizaron a la víctima y un informe del investigador. Y como testimoniales solo tenemos el de la víctima. Entonces recordemos que el análisis jurídico que debe hacer el juez pues es de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y también que desde la jurisprudencia se estableció que el juez no puede fallar solamente con base en pruebas de referencia. Teniendo estas premisas en mente y atendiendo a que en un ejercicio práctico, supongamos que la Fiscalía decide incorporar este caso como pruebas de referencia a quien recepcionó la denuncia y a quien rindió el informe de investigador de campo, se plantea la pregunta, ¿el juez puede fallar solo con base a esas pruebas de referencia, dado que el testigo falleció? El único testigo, que es la víctima, falleció. Recordemos que el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal establece que el conocimiento para condenar se requiere un conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Al mismo tiempo, la jurisprudencia dice que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Ahora bien, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad se deben establecer bajo el baremo de que el juez debe evaluar en conjunto la totalidad de las pruebas. No obstante, no puede producir sentencia condenatoria solo con pruebas de referencia. En este caso hay pruebas de referencia, no hay pruebas directas, ¿sí? Porque el único testigo directo falleció, que era la víctima, y falleció, digamos, a posteriori de lo que había ocurrido. Entonces, en este caso, nos encontramos con un caso muy particular donde debemos indagar qué es lo que se debe hacer en estos casos y si qué constituye una prueba suficiente para condenar. Está bien, lo otro que sostenían algunos profesionales del derecho es que cuando se acepta una conciliación por lesiones personales, es decir, yo acepto pagar o conciliar con la víctima, estoy aceptando de cierta manera la responsabilidad, debido a que estoy asumiendo la obligación de pagar en esa conciliación. Entonces vamos a analizar ese argumento. Es decir, la conclusión de ese argumento es, si yo decido conciliar en materia penal, estoy aceptando la responsabilidad. Vamos a analizar entonces esa tesis. Entonces, ¿qué pasa con la conciliación en materia penal? La conciliación como materia penal se puede entender como prueba en el proceso penal. Bajo la tesis que estamos defendiendo en este caso, podríamos decir que no. Y esto lo hacemos en principio de que la conciliación no implica per se la responsabilidad de quien concilia, pues es un acto de voluntad entre las partes y también es un acto preprocesal que no debe incluirse en el proceso penal como prueba de ningún tipo. En ese sentido, no puede afirmarse que la conciliación sirva como medio para desvirtuar la presunción de inocencia.
Ni siquiera sirve como medio indiciario para desvirtuar esa presunción de inocencia. Entonces, recordemos eso. Entonces, casos se han visto donde la fiscalía intenta introducir la conciliación como un medio de prueba de la responsabilidad. Entonces, en ese caso, bajo esta teoría de la conciliación como un medio preprocesal y como un medio de justicia restaurativa, no puede sostenerse la tesis de que pueda incluirse como un medio de prueba en el proceso penal. Al respecto, pues dejamos la caja de comentarios abierta para cualquier tesis o postura que puedan tener respecto al tema. Sería muy interesante construir las ideas con base pues, a estos principios de diálogo y poderlo hacer desde estos mecanismos. Muchísimas gracias.